Esta mañana vamos a hablar sobre un tema que se habla mucho en las iglesias, ¿cierto? Pero es bueno recordarlo de vez en cuando, ¿sí? Vamos a hablar sobre la obediencia. El título: la obediencia vale más que el sacrificio. Eso lo sabíamos, ¿cierto? Pero en la Biblia tenemos plasmadas las historias. Nosotros tenemos una ventaja muy grande, que en la Biblia tenemos estas historias plasmadas y que nosotros podemos saber cuál es la consecuencia de la desobediencia. O sea, nosotros vamos con ventaja. Ellos no sabían cuáles iban a ser las consecuencias, pero nosotros sí lo sabemos. Y eso es una bendición. En las Escrituras tenemos una de las historias más tristes. Hay muchas historias tristes de desobediencia a la palabra, pero la que vamos a ver ahora es sobre Saúl. Vamos a hablar sobre Saúl, las consecuencias que tuvo Saúl al desobedecer, todo lo que pasó. En Primera de Saúl 15, en todo el capítulo 15 está plasmado lo que Dios quería que Saúl hiciera y lo que Saúl no hizo. Y las consecuencias de Saúl desobedecer, ¿sí? Primero, los Saúles religiosos de este tiempo. Los Saúles religiosos de este tiempo. Primero que todo, ¿qué es lo que hace Saúl que a Dios no le agrada? ¿En qué desobedece a Dios? Primera de Samuel 15:3. Vamos a ver qué es lo que tanto le desagradó a Dios. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Destruye qué? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea que matara todo, que no dejara nada. Pero eso es lo que Dios le manda a Saúl. ¿Pero qué hace Saúl? Vamos a verlo. Primera de Samuel 15:8-9. ¿Qué es lo que hace Saúl que desagrada a Dios? Dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿A quién tomó vivo? Lo tomó vivo. El anterior. pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despiadable lo destruyeron. ¿Qué hizo Saúl? No obedeció. Se trajo al rey vivo. Y la instrucción, ¿cuál era? Que lo matara, que no lo dejara vivo. ¿Qué más dejó vivo? A los animales. No mató a los animales. Pero Saúl de verdad y el pueblo de verdad creían que estaban haciendo bien. Porque cuando Samuel lo llama a Saúl y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has desobedecido? Escucho a las ovejas, escucho. ¿Qué pasa? Es una forma en que explico, ¿no? Y le dice: pues hemos traído. Saúl le contesta: no, yo no he hecho nada. O sea, no sabía que estaba haciendo algo malo. Lo que hemos hecho es traer los animales vivos para sacrificarlos a Dios. Pero eso fue lo que Dios le pidió a Saúl. ¿Saúl tenía buenas intenciones ahí? Parece ser que sí. Pero Saúl no obedeció a Dios. Dios le dio unas instrucciones claras de lo que tenía que hacer. Eso trajo consecuencias.
¿Cuáles fueron las consecuencias? Por este motivo, Dios rechazó a Saúl como rey y al mismo tiempo rompió su relación con Saúl. Desde ese día, Samuel se apartó de Saúl, no volvió a ver a Saúl. ¿Por qué? Porque se rompió la relación que había entre Dios y Saúl. Dios permite que un espíritu atormente a Saúl y también la muerte de sus hijos y también todas estas son las consecuencias. Saúl termina su vida matándose. Saúl se suicidó. Todo esto es por la desobediencia. Dios le habló claramente a Saúl y también nos habla a nosotros claramente, mis amados. Dios nos habla a través de la palabra, a través de las prédicas. Muchas veces personas que no son ni cristianas nos exhortan. ¿A usted no le ha pasado? Que en algún lugar determinado están y de pronto viene una persona y te regaña o te exhorta por algo. A mí me ha pasado, mis amados. A mí me ha pasado. Y digo, wow, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y me toca ahí reflexionar, porque ahí es donde Dios nos habla. No estamos muy lejos de parecernos a Saúl. Muchos de nosotros nos parecemos a Saúl. Venimos a la iglesia, ¿cierto? Madrugamos, venimos a la iglesia, servimos en la iglesia o venimos a escuchar la palabra. Y con eso ya creemos, ese sacrificio ya es suficiente. El día lo tengo hecho, el domingo ya está completado, completo, ¿sí o no? Ya yo cumplí. Yo ya he sacrificado, he madrugado, he ido a la iglesia, yo ya el día la paso súper bien. ¿Eso es lo que pide Dios? Eso no nos lo pide Dios. Yo muchos años duré así. Y aún hay veces que como que quieres más sacrificar que obedecer. Y eso no es así. Nada ganamos venir a la iglesia, nada ganamos madrugar si nosotros no somos obedientes, si no nos apartamos de las cosas, del pecado y del mal. Por ejemplo, cuando oramos, yo lo he hecho, y a veces la carne quiere hacer esas cosas, pero uno tiene que reconocer que eso no está bien delante de Dios. Uno se levanta, me levanto a las 5 de la mañana, voy a orar, ¿sí o no? Ya cumplí, ya el día está perfecto, tú te sientes hasta bien, uno se siente hasta bien, pero ¿qué pasa? Hacemos cosas que no le agradan a Dios, que Dios no nos ha pedido que hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Parece ser que nuestra mente, nuestra vida humana, creemos a veces que sacrificar vale más que obedecer. Y eso no le agrada a Dios. No le agradó en Saúl. A Saúl no le agradó eso. Porque por muy buenas intenciones que Saúl tenía, porque dejó lo mejor de los animales para sacrificárselo a Dios. ¿Esa buena intención le sirvió a Dios? No, le dijo, no, Saúl, así no son las cosas. ¿En qué nos beneficia a nosotros los sacrificios? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Solamente nos beneficia en nuestra humanidad, para sentirnos bien, satisfechos, para sentir que estamos haciéndolo las cosas bien, como lo hizo Saúl. Saúl era un hombre arrogante y a veces nosotros somos así. Queremos hacer las cosas solamente como queremos nosotros y eso no le agrada a Dios. ¿Vale de algo el sacrificio sin obediencia? ¿Ustedes creen que vale de algo? ¿No? ¿Por qué? Y si me doy unos latigazos aquí yo ahora y me saco sangre,
¿Vale o no vale? No, no vale. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Primera de Samuel 15:22. ¿Qué dice? 15:22. Vamos a ver qué dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es prestar atención? Escuchar, escuchar. Pero a veces escuchamos lo que queremos y no lo que Dios nos está diciendo. Y por eso, por no prestar atención, es que cometemos errores. Dios lo que le agrada es que obedezcamos. Él no le agradan los sacrificios. Sabemos que hay unos mandamientos. Dios nos dejó unos mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos en qué basarnos para obedecer. ¿Sí o no? Eso nos lo dejó claro. Vamos a ver, ¿cuáles son los mandamientos? Vamos a dar un pequeño repaso. Yo sé que no lo sabemos, pero vamos a ver los mandamientos. Primero, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son esos dioses? El dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, etcétera. Hay dioses que hay en nosotros que están primero que Dios. Segundo, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y algunos todavía juramos, ¿no? Y hasta hacemos así. Se lo juro. Eso no se puede. Lo dice la palabra, los mandamientos. Cuarto, acuérdate del día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? Hoy. ¿Y ese día de reposo qué hacemos a veces? No, es que yo tengo mucho que hacer. No, esa planchada que yo tengo. No, y los hombres yo tengo que hacerle fontanería a lavamanos, a lavaplatos. Salen todos los daños de la casa justo el domingo. Mis amados, el día de reposo es para eso, para el Señor. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Quinto, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. No, honra a tu padre y a tu madre, como sea, es un mandato de Dios. Los tenemos que honrar. Sexto, no matarás. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos matar. Séptimo, no cometerás adulterio. Esto no es solo para los hombres, hombre y mujer. No cometeremos adulterio. 8, no hurtarás. Ay, es que me llevé ese bolígrafo de la oficina, eso no dice nada. Y se lo mete uno ahí al bolsillo. Pues el bolígrafo que te has llevado, eso es robar. Eso lo hacemos, ¿sí o no? A mí me pasaba mucho. ¿Ah? Sí, para no robármelo, ¿no? No des falsos testimonios en contra de tu prójimo. ¿Eso qué es? El chisme. No podemos chismear. Es pecado. Mire, es que está en los mandamientos, es que nos lo ha dejado todo claro el Señor. 10. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Qué quiere decir? Que no envidiemos, no seamos envidiosos. Ay, es que la hermana Hilda danza muy bonita y me hago como una envidia ahí. Mire, mis amados, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero estas son pecados que uno tiene que reconocerlos delante de Dios y presentárselos delante de Dios. Si yo sé que me dio envidia porque Hilda danza bonito, yo tengo que decirle, Señor, quítame esto de mí porque yo sé que esto no te agrada. La envidia no le agrada a Dios.
Esos son los mandamientos que el Señor nos ha dejado para que nosotros obedezcamos. O sea, Él no simplemente no nos ha dicho, obedezcan y ya. No, nos ha dado unas instrucciones claras. Pero hay otra cosa. En la obediencia hay bendición, mis amados. Hay bendición. 2, en la obediencia hay bendición. Dios usó también a Salomón. Salomón empezó siendo un hombre de Dios, un hijo de Dios. Y fue muy bendecido. Uno de los hombres más bendecidos de la Biblia fue Salomón. ¿Por qué? Porque él empezó bien su reinado. Él obtuvo grandes victorias en Israel, grandes victorias. Gobernó 40 años, está en Primera de Reyes 11:42, que no lo vamos a leer. Comenzó con grandeza e incluso una de las cosas que él le pidió a Dios, ¿cuál fue? Pero ¿por qué Dios le concedió la sabiduría? Por su obediencia, porque él era obediente. Él empezó amando a Dios. Y fue una petición. ¿Qué quiere decir esto? Que si obedecemos, si nosotros le pedimos a Dios, ¿qué pasa? Que Él nos escucha. Él escucha nuestras peticiones. Él gobernó el pueblo de Dios con mucha sabiduría y el pueblo de Dios le buscaba a Él para esto, para que les dieran consejos. Eso fue una gran bendición que obtuvo Salomón. Salomón confiaba en el Señor y le amaba. Está en Primera de Reyes 3:28. Durante su reinado se compusieron muchos cánticos, muchos cantos. Escribió Cantar de los Cantares y parte de Proverbios, algunos salmos, y edificó el templo, uno de los templos más grandes, donde el mundo se asombró de ese templo, donde David había construido el templo del Señor. Ahí construyó Salomón, ahí edificó Salomón. Este templo era tan grande que se utilizaron 30,000 judíos para construir un templo. Mis amados, ustedes imagínense, si construir una iglesia es duro, ahora imagínense un templo donde lo construyeron 30,000 judíos. También participaron 153,000 cananeos. O sea, fue mucha gente la que se unió a la construcción. Y eso solo fue bendición de Dios. Eso fue de parte de Dios. Estos años Salomón reinó con sabiduría y con bendición de Dios. ¿Pero por qué, mis amados? Porque Dios iba delante de él por su obediencia. Amén. Eso es lo que hizo que Salomón obtuviera esas grandes bendiciones. Amén. También Juan es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque Juan fue un hombre obediente. Fue un hombre que estuvo muy cercano a Dios. Juan fue el único apóstol que se recostó en el pecho de Jesús. Juan fue tan cercano a Dios, a Jesús, que Juan sabía la humanidad de Jesús. Estaba cercano a la humanidad de Jesús. Él relata sus tristezas, sus soledades, y fue el único apóstol que murió de vejez, en su vejez. ¿Sí? Y murió en paz. Juan fue un hombre muy bendecido. Fue un hombre muy bendecido. ¿Por qué? Por su obediencia. Mis amados, ¿vale la pena obedecer? ¿Vale la pena obedecer? Si nosotros obedecemos, mis amados, Dios bendice. Dios nos bendice. Dios nos abre puertas donde no las hay. Dios te escucha. ¿Por qué? Porque tú estás yendo delante de Él con obediencia. Si en este tiempo tú estás o tienes algo en tu vida
de pecado que no estás obedeciendo, preséntaselo a Dios. Hoy en esta mañana, preséntale esto a Dios. Dile: Señor, yo no quiero esto, yo no quiero este cigarrillo como me pasó a mí. Yo fumaba y a mí me tocó pedirle a Dios que por favor me ayudara a quitar eso. Y Dios me lo quitó. ¿Cuál es la bendición que me ha dado? Pues que no voy a morir de una enfermedad por el cigarrillo. Esa es una bendición. Dios es grande, mis amados. Busquémosle en todo tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.